En este momento nos encontramos con la pantalla del software Rocky para la realización de simulaciones mediante el método de elementos discretos. Vamos a hacer una muestra de cómo se configura una simulación utilizando material que viene como tutorial del sistema. Al momento de abrir el software, uno se encuentra con esta pantalla donde aquí hay algunos vínculos a simulaciones que se han hecho anteriormente, pero el resto está vacío. Así es que lo primero es crear una simulación, con lo cual hemos creado un proyecto. A este proyecto lo vamos a identificar acá para distinguirlo de otros. Y esto va a ser una muestra de proyecto DEM, ¿ya? Hecho en este caso por mí, y su objetivo va a ser ilustrar la configuración de una simulación. Ya, esto es nada más que para cuando después uno tiene muchos proyectos, saber de qué se trataba esto. Este proyecto todavía no ha sido salvado, así que por eso nos dice not saved. El siguiente paso entonces es importar el casco del molino que vamos a usar en la simulación. Para eso nos vamos aquí al menú donde dice geometrías. Vamos a importar desde el escritorio donde ya hemos puesto previamente el archivo que necesitamos. Pero no es ese escritorio, sino que este escritorio donde dice mill. Y vamos a abrir ese archivo. Ya, junto con importar el archivo nos pide que guardemos el proyecto. Le hemos puesto el nombre SAC Tutorial Rocky y lo vamos a guardar en un directorio determinado dentro del local. Nos aparece un menú donde debemos definir cuáles son las unidades respecto de las cuales se van a interpretar las dimensiones que trae el dibujo. En este caso van a ser milímetros, de tal manera que aquí anotamos milímetros, ya está preanotado, pero es lo que corresponde. El resto lo dejamos tal cual y hacemos la importación. Al arrastrar la figura que trajimos al simulador, nos aparece una visión que en este momento se ve 2D, pero que podemos girar y se ve en 3D. Ahí podemos ver el perfil de los levantadores, es un diseño del estilo de alta abajo, podemos acercar esto, podemos desplazarlo, podemos girarlo, rotarlo, de tal manera de poder apreciar cómo está hecho. Claramente las dimensiones no corresponden a las de un molino semiautógeno. Esto es demasiado delgado, pero dado que los fenómenos se pueden proyectar a todo lo largo del molino, si tomamos solamente una tajada del molino, podemos ahorrar muchísimo cálculo que en principio va a ser repetido. ¿Ya? Y de esta manera, con menos elementos y por lo tanto con menos cálculo, igual desarrollar la simulación que estamos buscando. Bien, seguimos con esto. El siguiente paso en la creación de nuestra simulación es definir un movimiento. Y en este caso vamos a crear una plataforma de movimiento, un motion frame. No hemos creado ninguna, aquí vamos a incluir una. Aquí se define el tiempo que se supone va a durar esto. Esto le vamos a dar una duración relativamente breve porque es la aceleración inicial. Lo vamos a hacer operar de 0 a 3 segundos. Va a ser una rotación y vamos a abrir un poquito esto para que se aprecie mejor. Vamos a definir ahora la velocidad, o sea, perdón,
la aceleración angular que va a tener esta rotación. Para definir el valor de la aceleración inicial, a medida que el molino acelera, vamos a ir hacia unidades más razonables como revoluciones por minuto o RPM, revoluciones por minuto, ¿ya? Y a ese valor le vamos a dar un valor, de 200, se nos pasó la mano. Ahora vamos a agregar una nueva rotación y esta va a operar desde los 3 segundos en adelante. Vamos a dejar estos 1000 para que no tengamos límite en términos de prolongar esto. Ahora vamos a definir la rotación, pero cuando ya hayamos llegado al estado estable de giro. Entonces lo que tenemos que definir ahora son las RPM a las cuales esperamos que el molino gire. Ahora, aquí hemos utilizado el eje, estos son ejes X, Y Z, porque si se aprecia, este es el eje X, eje Y, el molino gira en torno al eje Z. Aquí vamos a anotar 10 RPM y con eso completamos la definición de los movimientos, de las rotaciones. Me faltó comentar de que esta aceleración inicial, que es de 200 revoluciones por minuto, es decir, en un minuto esto debiera llegar de 0 a 200 RPM, pero como solamente va a estar 3 segundos, y 3 segundos es un veinteavo de un minuto, entonces al dividir 200 por 20 nos va a quedar 10 RPM, que es la velocidad que va a alcanzar en esos primeros 3 segundos, y que calza con la velocidad que hemos puesto después acá, que en RPM son 10 RPM. El paso siguiente ahora es asignar al molino el movimiento que hemos creado, que a todo esto no le pusimos un nombre especial, así que le vamos a poner algo así como giro molino. Vamos a ponerle un nombre arbitrario. Lo importante es que ese nombre nos haga sentido. Entonces volvemos acá y el molino, ¿qué movimiento va a usar? Entonces le decimos use giro molino. El paso siguiente en nuestra configuración ahora es definir materiales, para lo cual Rocky nos ofrece un material estándar para cintas transportadoras, uno para los límites y uno para partículas. Pero nosotros vamos a crear nuevos materiales. El primero de ellos va a ser, le vamos a llamar acero. Este acero, aquí nos pregunta si queremos usar la densidad aparente. Le decimos que no. Vamos a utilizar los 7800 kilogramos por metro cúbico que corresponden al acero. Y el módulo de Young lo vamos a dejar tal como está, lo mismo la razón de Poisson. Luego vamos a crear un segundo material que le vamos a llamar roca. Y a esta roca le vamos a asignar una densidad de 2800 kilos por metro cúbico. Al casco del molino, que corresponde al default battery, le vamos a llamar, para mejor identificación, casco molino. Y así no nos enredamos. Tiene también una densidad de 7850, solo que su módulo de Young es mayor. Aquí en este caso, en esta simulación, se está suponiendo que es más rígido. Ya. Ok, lo siguiente entonces ahora es definir las interacciones entre los diversos materiales. Entonces vamos a tomar el acero y vamos a comentar primero
cómo interactúa el acero con sí mismo, ¿ya? Entonces tiene una fricción estática de 0,3, una fricción dinámica de 0,3, una rigidez tangencial razón 1 y un coeficiente de restitución de 0,3. Ya lo dejamos tal cual, no vamos a hacer cambios. Después vamos a considerar la interacción del acero con el casco del molino, que también nos da unas cifras similares. Como se trata de 2 a 0, lo vamos a dejar igual. Luego vamos a considerar la interacción de roca con, eh, con roca, ¿ya? Y eso le vamos a dar una mayor fricción de 0,8, 0,8, 1, y a esto un coeficiente de restitución mayor 0,5. O sea, es una roca bastante rígida y además cuesta que deslice sobre sí misma. Después, la interacción de roca con el acero, le vamos a asignar valores 0,5, 0,5 que son intermedios, y 0,5 también acá. Después tenemos la roca interactuando con el casco del molino. Vamos a tener 0,3, 0,3, 1 y 0,3 lo vamos a dejar tal cual. O sea, como el casco es más rígido. Ahora, estos valores pueden ser modificados y la forma de definirlos tiene que ver con el comportamiento de estos materiales, y aquí estamos solamente asignando unos valores por defecto que el mismo Rocky recomienda, pero eventualmente esto habría que revisarlo si es que los resultados fueran poco realistas. Definidas las interacciones entre materiales, tenemos que crear ahora partículas. Así que vamos a crear una partícula. Esta partícula va a ser, entramos aquí a la parte de edición de data, esta va a ser, le vamos a llamar mineral. Y mayúscula no se ve bien, vamos a poner minúscula. Mineral, la vamos a suponer esfera para efectos de simplificación, pero tiene varias otras posibles formas, solo que mientras más irregulares estas formas, más larga es la simulación. Así que por el momento esfera, nada más que para ilustrar esto. ¿De qué material van a ser? Obviamente de roca. Y la siguiente cosa que hay que definir es cuál es su distribución, o sea, cuál es su distribución de tamaño. Para lo cual vamos a considerar que en metros vamos a tener partículas de 0,3 metros, y de esas habrá o sea, vamos a tener un 100% acumulado. Entonces vamos a agregar una segunda partida que va a ser 0,25, o sea, 25 punto 25, ¿no es cierto? Y de esa se supone que nuestra distribución va a tener 70%. Y vamos a agregar una tercera categoría de tamaño que va a ser 0,2, y de esta habrá un 20%. Entonces, con estos tres valores se define una distribución de tamaño de las partículas de roca. Entonces, ahora tenemos que definir el otro tipo de partículas, que son bolas. Van a ser también esferas, van a ser de acero, y su distribución de tamaño va a ser, para efectos de simplificación, le vamos a poner 0, a ver, 6 pulgadas son 150 milímetros, o sea, 0,15.
¿ya? Y de eso va a ser el 100%. Antes de continuar, vamos a hacer algunas definiciones en la parte inicial que omitimos al comienzo. En la zona que se llama física, en la parte relativa al movimiento, hay diversos modelos respecto de la interacción, desde el resorte lineal con histéresis, pero también hay otros dos modelos más, ¿no es cierto?, que pueden ser utilizados, pero vamos a mantener el que está. Lo mismo con la fuerza tangencial. Es posible definir una fuerza adhesiva que puede ser constante, que puede ser lineal. También es posible introducir una resistencia al rodado, que en este caso vamos a utilizar este modelo para que nos dé una resistencia finita al rodado, ¿ya? Y por otro lado, es posible incidir en el intervalo de tiempo en el cual se realiza la iteración respecto de de un estado respecto del siguiente. Normalmente esto debiera ser 1, pero es posible acelerar la simulación y hacer que vaya más rápido, reduciendo este factor. Como contraparte, la calidad de los resultados decae porque se está haciendo una extrapolación mayor al usar un intervalo de tiempo más largo en la simulación. Así es que en este caso lo vamos a dejar en 1, que sería la forma estándar de hacerlo. Las otras definiciones que hay que hacer son respecto de los módulos para hacer cómputo de las energías o las circunstancias de las colisiones entre partículas. Aquí se trata de activar diversos módulos. Este que establece, o contabiliza, mejor dicho, la estadística de colisión entre superficies en general. Esta otra entre grupos de partículas. Grupos son, por ejemplo, bolas, mineral, de las que definimos más abajo. Entonces lleva una contabilidad que permite agrupar los contactos en función de los grupos. Este otro módulo lo hace en general todos los datos respecto de las colisiones de una partícula con otras partículas, no importa cuál sea el grupo o incluso el límite que considera el casco del molino. Y por otro lado, aquí tenemos un módulo que registra las energías instantáneas de la partícula, tanto potencial como cinética. Habiendo hecho entonces las declaraciones previas, corresponde ahora extender la información que se puso sobre los grupos de partículas. En primer lugar, hay que habilitar las rotaciones, cosa que no habíamos hecho. Hasta hace un rato habíamos solamente hecho definiciones sobre tamaño. Ahora lo vamos a hacer sobre el movimiento. Y para la resistencia al rodado vamos a poner un dato que se va a poner numéricamente como 0,35, que es una recomendación que hace nuevamente el propio Rocky. No estoy en condiciones en estos momentos de cuestionar o no cuestionar eso. Aquí también están habilitadas las rotaciones y ponemos también este módulo 0,35, que es el coeficiente para el modelo de rotación, o sea, el punto en que la rotación deja de operar y se produce deslizamiento. Entonces, hechas las definiciones anteriores, el siguiente paso es definir la cantidad total de partículas que se va a introducir a la simulación. Tenemos, al apretar el botón derecho aquí, diferentes opciones. La que vamos a utilizar es crear un llenado de un volumen fijo, que la alternativa es una inyección continua que va paulatinamente agregando material. Esto es para simulaciones de sistemas abiertos. Si es que hiciéramos una simulación de carga y descarga del molino sería útil, lo mismo se usa para un chancador.
Pero como aquí vamos a hablar de una situación de molino cerrado, esta es la que nos conviene. Entonces ahora, al seleccionar, acá tenemos que definir ahora qué partículas vamos a agregar. Y vamos a agregar dos tipos de partículas. La primera va a ser bolas, la segunda va a ser mineral. Y la cantidad de material que le vamos a agregar de mineral va a ser 32. Esto va a tener que ir en toneladas, que es una cantidad, 32 toneladas. Y vamos a poner de acero 8. Luego tenemos que definir dónde se va a centrar esto. Por defecto aparece centrado en el 000, que no es otra cosa que el centro del molino, lo cual es razonable. Este 00 de dónde tenemos que avisarle que es en la geometría llamada molino. Para que no nos quede tan arriba la carga y demore en caer, ¿no es cierto? Le vamos a definir acá un valor más bajo en la coordenada I, de tal manera de reubicarlo el punto de caída, ¿no es cierto?, en una zona más cercana a la carcasa. Como este anillo no tiene tapa, entonces vamos a recurrir a otra opción que nos entrega esto, que es esta casilla, usar las geometrías para el cálculo, que define un espacio donde puede estar contenida la carga y que hace las veces de tapa virtual, impide, ¿no es cierto?, que la carga se vacíe por los costados y actúa como, por tanto, como pared. Una opción adicional es recopilar la información de dónde se produce el contacto entre partículas de los diversos grupos o la carcasa. Esto consume bastante más espacio en los archivos de registro. Puede habilitarse o no. En este caso, porque es útil a su vez para cálculos posteriores, lo vamos a habilitar. Acá en Domain Settings, junto con usar los límites para la simulación, aquí se define otra cosa que es muy importante. Vamos a definir unos límites cartesianos que tienen como resultado que, en este caso tendría que ser la coordenada z, que va a ser periódico en los límites geométricos. ¿Qué significa eso? Que cuando una bola sale por aquí, en realidad simultáneamente está ingresando por el otro lado. Entonces, en el fondo esto simula el proceso de mezcla de circulación dentro de un molino más grande, pero donde solamente registra lo correspondiente a esta tajada. Y ya nos encontramos cerca de poder echar a andar nuestra simulación. Esta última pantalla, ¿no es cierto?, nos introduce a, vamos a tomar aquí el menú espectro de energía, que es el que permite recolectar la distribución de energía tanto de las partículas como en los contactos. Así, aquí la unidad de contabilización es lo que le va pasando a una partícula. Aquí la unidad de contabilización es lo que ocurre en los contactos entre partículas. ¿Ya? Vamos a acortar este periodo hasta 7 segundos. Tiene igual un retardo de estabilización, que en este caso va a ser 2 segundos. Y acá nos vamos a dar 20 y también 20 intervalos para el registro de estos datos. Luego viene la definición del tiempo de la simulación, que aquí lo vamos a definir como 25 segundos. La frecuencia con que se va a reportar un cuadro, aquí aparece 0,05 segundos, es decir, 20 cuadros por segundo.
Vamos a aumentar un poco eso para que dé una simulación con una velocidad similar a la del video. Eso significa 30 cuadros por segundo. Ya, y el resto esto no lo vamos a utilizar. Por último, aquí nos pregunta con qué vamos a hacer la simulación, con la CPU o si usted tiene una GPU. Este computador tiene una GPU que es mucho más eficiente desde el punto de vista del cómputo. Da también la opción de usar múltiples GPU, pero la licencia que tenemos no lo permite, así que GPU vamos a usar. Y de lo contrario se usa simplemente la CPU. Y con eso estamos en condiciones de iniciar la simulación. Ahí tenemos la carga. Y ahora vamos a apretar aquí un botoncito que se llama Auto Refresh, que cada vez que se cumple un intervalo, tenemos un cambio en la información presentada en pantalla. Entonces ahí se puede ver cómo el molino empieza a moverse. Esta simulación aquí arriba dice que va a demorar del orden de 8 minutos y ya lleva 40 segundos. De los 25 segundos ha simulado 2. Aquí tenemos, es bastante poco realista lo que estamos observando por el ángulo de elevación. Sin embargo, aquí tenemos opciones para colorear las partículas distintas del color uniforme. Por ejemplo, separar según un grupo de partículas. En ese caso, bolas son las rojizas o rosadas y el mineral serían las partículas azules. Aquí se ve que esto está bastante mezclado todavía. Alternativamente podríamos utilizar la velocidad rotacional absoluta. Esta coloración muestra dónde los medios de molienda o los elementos de la carga giran sobre sí mismos con mayor intensidad. Se ve que es en la zona baja, también algo en la parte más alta, pero al momento de caer, por ejemplo, no se muestra ninguna velocidad especial de rotación, la cual es más bien cercana a cero. Según el tamaño de la partícula, tenemos una nueva forma de distinguir. Y aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que las partículas más grandes tienden a tener colores rojos o rosados y las partículas más pequeñas los colores azules. Otra coloración frecuente es la velocidad translacional absoluta. Ahí vemos claramente cómo las zonas de la periferia son las que tienen las mayores velocidades. Y tal como está definida esta escala, prácticamente todo esto está en este rango. Ahora ya se ha cumplido el tiempo de la simulación. Tenemos acá un botón de animación que nos va a mostrar el transcurso de la misma. Ya a estas alturas está bastante estable la simulación. Ahora si volvemos atrás al comienzo, entonces tenemos en primer lugar el desmoronamiento de la carga a medida que el molino acelera. Y aquí tenemos algo que es bastante poco realista, que es ese el ángulo de talud que se establece ahí, que es bastante elevado
es bastante improbable que la carga llegue a sostenerse hasta allá de la forma que aparece aquí, lo cual es indicativo de alguna forma de inconsistencia en los coeficientes de roce, porque eso significa que esta carga tiene suficiente roce como para sostenerse con esta inclinación. Entonces, probablemente debamos ahora repetir esta simulación, pero modificando algunos aspectos. Lo otro es que el nivel de carga que tenemos es bastante pequeño. Claro, eso ayuda a que la simulación sea breve, pero es bastante menos realista. Y en tercer lugar, las partículas de mineral que estamos observando son en general todas mucho más grandes que las bolas, porque aquí estamos en el fondo contabilizando solo lo que en teoría serían los medios de molienda de mineral, lo cual también es un exceso con respecto a la situación real. Eh, por lo que tendríamos que reiniciar esta simulación, pero modificando algunos parámetros. Entonces, en primer lugar, en las interacciones entre materiales, vamos a reducir algunos coeficientes de roce que están excedidos. Bueno, el de fricción estática aquí está bien, en el caso del acero, pero en el caso de la roca esto es excesivo, así que lo vamos a reducir a un 0,3. Ahora, cada vez que uno cambia esto, los archivos de la simulación eh, previa, digamos, tienen que ser eliminados. Una posibilidad es guardar este proyecto e iniciar uno nuevo con las mismas especificaciones, pero, perdón, con similares especificaciones, o bien simplemente eliminar esto. Dado que este no tiene mucho valor, podemos eliminarlo directamente, así que le vamos a decir que sí. Y aquí también vamos a bajar esto a un valor menor. El coeficiente de restitución también está muy generoso, así que lo vamos a bajar a 0,4, que significa que el nivel de disipación de energía es mayor y por lo tanto el rebote es de menor altura. Ahora, interacción roca-roca, lo mismo, esto es demasiado elevado y eso es probablemente responsable del comportamiento. Vamos a examinar qué pasa si estos valores los reducimos. También vamos a subir la proporción de bola a mineral y vamos a ver qué pasa con este cambio. La velocidad la vamos a dejar igual y entonces volvemos a Solver y manteniendo todo el resto igual vamos a echar a andar de nuevo esta simulación. Entonces aquí está el botón de Start también. Ahora 25 segundos es demasiado, con 12 segundos ya tenemos un cuadro relativamente estable, así que vamos a cortar la simulación. Ya, ahí va. Aumentó el volumen de carga, no tanto como hubiera deseado, pero aumentó. Ya, vamos a dejar correr esta simulación y la vemos cuando haya terminado. Aquí tenemos ahora la simulación con las correcciones introducidas. Hemos agregado además un gráfico que va a ilustrar la distribución de energía de impacto en función de la energía de cada impacto individual. Es una especie de histograma continuo, por suerte, o por cierto. Y por otro lado aquí tenemos el número de impactos también por cada nivel de energía. Primero se tiene que estabilizar el movimiento de carga y recién ahí estos gráficos empiezan a conformarse. Y este se estabiliza rápidamente, este demora un poco más, aquí se puede ver cómo las partículas los puntos se van ajustando, pero ya tenemos más o menos una distribución estable. Lo que podemos ver aquí, estas curvas son muy útiles para analizar ahora las circunstancias al interior del molino.
Vamos a tomar en primer lugar este gráfico. Aquí podemos ver, vamos a encender las curvas una por una mejor para que se aprecie. Primero, los impactos de mineral con bola. Entonces, aquí tenemos impactos por la carga que hemos definido, el tamaño del molino de la velocidad, impactos de hasta unos 1000 más o menos joule, o sea, de 1 kilojoule. Y esta es la cantidad de energía, ¿no es cierto? 100, 1000 y tantos kilojoules, que en el fondo es un impacto y un poco más, ¿no? Acá tenemos una cantidad mayor de energía en impactos serán 700, 600 joules. Acá en impactos de unos menos de 200 joules, ¿no es cierto? Aquí en impactos de unos 80 joules y así sucesivamente la cantidad de energía total, que no es otra cosa que la energía del impacto individual por el número de esos impactos. Y esto da una curva de distribución que tiene aproximadamente esta forma. Entonces, por ejemplo, impactos de muy baja magnitud hay, en este caso, ¿cuánto sería esto? 0,1 milijoule. Hay una cantidad muy pequeña y la cantidad de energía que es disponible en estas condiciones también es muy pequeña. Si alternativamente ahora consideramos los impactos de bola con bola, por ejemplo, se parecen bastante. Dada la configuración, es un poco menor nada más, pero tienen más o menos una distribución similar. Si consideramos impactos de partículas de mineral entre sí, tenemos que en general hay menos energía distribuida en los niveles menores, ¿no es cierto? Pero hay más cantidad de energía en los impactos mayores, lo cual probablemente se asocia al tamaño de estas partículas, que era notablemente mayor que el de Bohr. Después, curvas que difieren bastante en la cantidad de energía, ¿no es cierto?, que es la disipación de golpes de bola contra el revestimiento, ¿ya? Y lo que es notable es que la mayor cantidad de energía disipada en impactos de esta magnitud lo es contra el revestimiento, no entre bolas o mineral o entre mineral en sí. O sea, y por otro lado, si consideramos mineral contra el revestimiento, se da una situación más o menos similar, que hay menos energía en esto, pero en la zona de alta energía tenemos que hay, por ejemplo, el impacto de mayor magnitud lo es de una partícula de roja contra el revestimiento. Entonces, esta es una distribución de energía en el molino. Cuando nosotros hablamos, esto es energía disipada, ¿ya? Cuando lo que nosotros solemos tener es la integral de todo esto en un valor de potencia consumida, pero aquí lo tenemos desglosado. Por otra parte, tenemos este otro gráfico que también vamos a presentar en forma ampliada, que nos muestra del mismo modo ahí está. A ver, vamos a borrarlas todas. Vamos a partir nuevamente mineral con bolas. Entonces, aquí hay un problema que tiene más bien que ver con el corte de la curva en este nivel, por eso que aparece esta. Pero esta es la cantidad de impactos de cada nivel de energía. Entonces tenemos, qué sé yo, aquí tenemos ¿cuánto? 90, y aquí pasamos a 150 y a 200, y aquí estamos en 10.000 aproximadamente de impactos de 10 joules disponibles en la ventana de tiempo en la cual se presenta este gráfico, ¿no es cierto? Aquí también podemos ver que hay hasta cierto nivel de potencia, o sea, de energía de impacto, hasta 10 joules, la cosa es creciente con el nivel de energía. Pero a partir de este punto, el número de impactos empieza a ser cada vez más escaso y por lo mismo improbable. Aquí estamos hablando de impactos de bola con mineral. Si ahora comparamos eso, los impactos de mineral con mineral, estos en general son bastante menos frecuentes. Y si comparamos esto con los impactos de bola a bola, estos están en una situación intermedia, ¿ya? Ahora, el impacto contra el revestimiento es numéricamente mucho menor.
a pesar que nuevamente el número de impactos contra el revestimiento de alta energía supera a todos los impactos que tienen que se ocurren, digamos, entre elementos de la carga. Finalmente el mineral, ¿no es cierto?, tiene una tendencia parecida y ocurre lo mismo. O sea, los impactos de la carga contra el revestimiento en este caso son de mayor energía. No debemos olvidar que en este caso estamos hablando de una proyección de carga donde una parte importante de esta incide sobre el revestimiento. La simulación anterior está hecha aproximadamente a 78% de la velocidad crítica. Esta simulación está hecha a un 50% de la velocidad crítica. Aquí se puede ver que el levante no es tan elevado de tal manera de que toda la carga que cae sobre la propia carga. El golpe con el revestimiento solamente es por efecto del pie, por lo tanto tenemos bastante más carga apoyada. Sin embargo, las curvas de energía se ven más o menos similares a las anteriores, a menos que reparemos en los datos extremos. Aquí, por ejemplo, nuestro pic de energía ya no está en 100, sino que está aproximadamente en 20, entre 20 y 30. Ya, lo mismo acá, el máximo nivel de energía está en aproximadamente en 400 y no en los 1000 que teníamos antes. En la curva de número de impactos también nuestros máximos se han corrido hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces estamos en 200, aproximadamente en 400 y los impactos de mayor magnitud. La cantidad de impactos más o menos se mantiene, o sea, en torno a un máximo algo sobre 10.000. Lo mismo aquí, una cifra levemente superior a 100.000 joules. Eso se mantiene, pero la curva en general se contrae hacia la izquierda. Los datos de estas curvas es posible exportarlos de modo tal de tener los datos de las curvas en un archivo que puede ser importado en Excel. En este caso estaríamos exportando todos los datos de la curva de distribución de energía. Al abrir el archivo en Excel nos encontramos con este cuadro y es necesario hacer la separación de la columna esta, que son una serie de números separados por comas, para lo cual nos vamos a datos, a texto en columnas. Estos son delimitados. Vamos a la siguiente, el delimitador es la coma. Chequeamos aquí de que los datos estén correctamente delimitados, lo cual aparentemente es así. Ya, vamos a la siguiente y tenemos la data. Por otra parte, podemos ajustar estos títulos para que resuenen mejor con el ancho de las columnas, para lo cual volvemos a inicio, ajustar texto y después lo centramos en cada columna. Y aquí tenemos los valores de energía y la energía disponible o utilizada o gastada en impactos, ¿no es cierto? Bola, bola molino, o sea, bola casco del molino, bola mineral, mineral molino y mineral mineral. Ya. Luego de hacer el proceso de importación tanto para los datos de 78% de velocidad crítica como para 50% de velocidad crítica, y ya teniendo las tablas de datos de potencia disipada por nivel de energía, si sumamos en línea horizontal, vamos a tener la potencia total disipada en impactos que son de 1 por 10 a la menos 4 joule. Y así sucesivamente hasta impactos de 10.000 joule que no aparece ninguno, ¿ya? Los datos entonces de línea sumados dan este valor final de esta columna, que a su vez está dividido por 1000 para tenerlo en kilowatt y no tener números tan grandes.
Ahora, cada una de estas columnas muestra la cantidad total de energía disipada en impactos bola-bola, bola-carcasa, mineral-bola, mineral-carcasa del molino y mineral-mineral según la carga que nos dimos. Podemos darnos una idea a su vez porcentual de cuánto es el valor total, o sea, perdón, qué porcentaje representa cada una de estas eh, formas de disipación de energía en el total. Y aquí podemos ver un 21% es bola-bola, 7% es bola contra revestimiento, 42% es mineral con bola, 6% es mineral revestimiento y 24% es mineral-mineral. Ahora, si repetimos este análisis para la menor velocidad, encontramos de inmediato que la potencia total es bastante menor, 1367. Los valores, digamos, disipados por cada una de estas partidas también todos disminuyen. Y ahora tenemos que, si aquí teníamos 21, ahora esto es 29%, esto bajó a 1%, la energía disipada de bolas contra revestimiento, este es el resultado de no impactar el revestimiento. Esto subió a 45%, este golpe de mineral contra revestimiento bajó de 6 a 3%, y los impactos mineral-mineral aproximadamente se mantienen. O sea, lo esencial es que reemplazamos en buena medida impactos de bolas contra el revestimiento por impactos bola-bola, dada la distribución de carga que nos dimos. Podemos todavía graficar estos datos. Las curvas de energía total, sumando todas las componentes, todos los tipos de impacto, para ambas velocidades se presentan entonces en este gráfico, y aquí se puede ver con bastante claridad cómo para los bajos niveles de energía de impacto, que son los menos relevantes probablemente, hay una mínima diferencia, y que las diferencias se producen en los impactos de mayor magnitud, que claramente disminuyen al reducirse la velocidad del molino. Adicionalmente, podemos calcular aquella fracción de la energía donde no hay impactos de metal contra metal, donde interviene mineral y donde por lo tanto existe alguna posibilidad de que se produzca un efecto de reducción de tamaño. O sea, si descontamos los impactos bola-bola e impacto bola-revestimiento, tendremos lo que llamaremos la energía útil. Aquí la tenemos calculada para el 78% de la velocidad crítica y el 50% de la velocidad crítica. Por supuesto que la potencia decae. Desde los 2064 iniciales bajamos a 1497 y acá de los 1367 a 967,6. O sea, 73 y 71%. Esto nos dice de que entre un 27 y un 29% en esta simulación, pero que es un orden de magnitud, es energía que para ese tipo de movimiento de carga se pierde como impactos inútiles. Si examinamos esto gráficamente, podemos apreciar claramente la diferencia entre ambas velocidades. Azul-gris es 78% de la velocidad crítica y rojo y, o sea, naranja-amarillo va a ser el 50% de la velocidad crítica. Ahora, en este gráfico log-log, la energía, digamos, útil parece ser prácticamente la misma que la energía total. Pero esto es más bien un problema de la forma de graficar. Si graficamos por el contrario, utilizando la escala lineal a este lado, ¿ya? Vamos a tener una diferencia bastante más perceptible entre la energía total y la energía útil, que es la que aparece acá, y que podemos ver, ¿no es cierto?, que hay una diferencia importante que da cuenta precisamente del 27 o 29%
y que es observable a partir de cierto nivel. Aquí es prácticamente similar, o podríamos decir incluso es irrelevante. O sea, el grueso de la energía utilizada está por encima de un joule en este caso, ¿ya? Donde se producen diferencias relevantes entre una condición u otra. En resumen, la simulación por el método de elementos discretos con los software actualmente disponibles nos otorgan una cantidad de herramientas para mejor comprender el funcionamiento del molino. Desde el dibujo de las trayectorias y su animación hasta pasando por la distribución de velocidades ubicada en el espacio, la posibilidad de separar los colores de las, o sea, mediante colores, los tamaños o tipos de medios de molienda. eh, Podríamos también examinar el efecto de diversas variables. Podemos cambiar la carga, podemos cambiar la velocidad, podemos cambiar el tamaño de bola, el tamaño de mineral, y todo eso se va a reflejar en estas trayectorias. Pero por otra parte, quizás lo más interesante, y es lo que está menos explotado, es la distribución de energía de impacto al interior del molino, desglosada por tipo de impacto. A través de esto podemos indagar y obtener descripciones bastante más finas de cuál es la influencia que tiene un determinado diseño de revestimiento y condición operacional en términos de tamaño de carga, nivel de carga, velocidad de operación y perfil de revestimiento en la disponibilidad energética del molino para moler. Y algo que aún no mencionamos y que no vimos acá, también es posible simular el desgaste del revestimiento a partir de un módulo que también está disponible en Rocky, pero eso va a quedar para una siguiente presentación. Así es que muchas gracias y esto es todo.